19 minutos, si le parece, Pablo, vamos con más análisis sobre esta jornada porque es importante pues mirar también en lo que está pasando y hacia el futuro con lo que viene para los colombianos. Y ven ustedes allí en pantalla a nuestro analista político invitado hasta ahora en Noticias Caracol, Juan Falconer. Bienvenido, Juan, un gusto saludarlo. María Camila, Pablo, un fuerte saludo para ustedes, toda la audiencia, siempre un gran placer. Analicemos lo que nos estaban reportando nuestros corresponsales en diferentes ciudades. ¿Ven un incremento, ven más gente votando cuando llevamos 2 horas y 20 minutos de urnas abiertas? ¿A qué cree que se debe esto? María Camila, pueden ser varios factores. El primero, ha habido una fuerte campaña por parte de las autoridades electorales para que la gente salga masivamente, pero salga muy temprano, previendo varias cosas. Primero, sabemos que estamos en pleno mundial, hay jornada de partidos de fútbol que pueden llamar mucho la atención de la ciudadanía, entonces pues la idea es que votaran previamente a la jornada futbolera. Por el otro lado, también se ha advertido por el ministro de la Defensa y varias autoridades de que pueden haber problemas de orden público y es mejor evitarlos, y para eso votar temprano pues puede ayudar mucho. Tercero, seguramente la gente también puede estar asustada, nerviosa por todo lo que está en juego en el país en estos momentos y prefiere salir temprano para asegurar que pueda ejercer su derecho al voto y también evitar que tenga algún problema logístico, de movilidad u otro factor que pueda impedirle ejercer su derecho al sufragio. Estos pueden ser los elementos más significativos y nos alegra que a esta hora de la mañana las autoridades electorales estén dando un parte positivo. Ojalá tengamos una votación mucho más amplia que en la primera vuelta, que alcanzó a ser más arriba del 53% aproximadamente del censo electoral colombiano. Hoy hay personas que creen, Juan, que podríamos alcanzar el 60%. Vamos a ver qué pasa en medio de esta participación, la cantidad de personas que quieren hoy ejercer su derecho al voto. Usted decía hace unos segundos la cantidad de cosas que están en juego. Dice usted, ¿qué está en juego hoy? Pablo, hoy el país definitivamente está decidiendo sobre dos corrientes políticas totalmente opuestas. Una que propone defender la institucionalidad, la Constitución, digamos todos los derechos y las libertades. Por el otro lado, pues tenemos el proyecto del continuismo, el proyecto del petrismo, de las izquierdas progresistas. Es decir, prácticamente, si tú me permites reducirlo de la siguiente manera, el proyecto político de la oposición que defiende la propiedad privada en contra del proyecto del oficialismo, del petrismo, que estaría inclinado un poco más a la estatalización y a que el sector público pues ejerza la mayor parte de la prestación de los servicios públicos. Está en juego la democracia, está en juego el país, las instituciones y sobre todo el respeto por el sistema electoral colombiano. El tema del respeto al sistema electoral es muy importante, pero lo que hemos visto, Juan, es cómo las voces que lo rodean vienen creciendo a pesar de los peros. ¿Usted cree que cuando hoy que estamos a 21 de junio y hoy se finaliza esta larga carrera que venimos viviendo no solo en los medios de comunicación, las instituciones, sino la misma ciudadanía, el sistema electoral le cumplió a los colombianos y pudo también responder a esas dudas que implantaba, por ejemplo, el presidente Petro? Definitivamente, María Camila, yo siento que en la primera jornada electoral, la primera vuelta, el sistema electoral colombiano demostró eficiencia, demostró transparencia y sobre todo una amplia concordancia entre lo que fue el preconteo y el escrutinio. También la exposición de los códigos fuentes y la entrega al software o la custodia a autoridades como la Procuraduría, pues da fe de que el sistema ha sido muy robusto. Hoy tenemos una de las misiones de observación más grande en la historia del país, que también han dado fe de cómo funciona. Y aparte de todo, lo que llama la atención es, pese a todos los cuestionamientos, porque ha habido, digamos, el presidente de la República, Gustavo Petro, insiste en el fraude, insiste en no reconocer los resultados de la primera vuelta, insiste nuevamente hoy en su discurso de apertura de la jornada electoral a cuestionar el sistema, y es muy preocupante para el país. Lo otro también que uno tiene que mirar es los problemas de orden público a los cuales la registraduría le
ha tenido que hacer frente para evitar que las personas tengan dificultades o haya constreñimiento del voto, entre muchas otras. A pesar de las inmensas dificultades, las autoridades electorales le han cumplido al país, le siguen cumpliendo y esperamos hoy alrededor de las 5:30 de la tarde, a partir del preconteo, saber quién es el presidente de la República, aunque sabemos que la decisión vinculante es el escrutinio, cuando los jueces de la República en días posteriores avalen el resultado electoral. Juan, hace unos segundos teníamos dos analistas que nos hablaban de la importancia del tema de la no polarización y de cómo desde los medios de comunicación, que lo hemos venido haciendo María Camila todo este tiempo en Colombia Decide, bajo la dirección precisamente de Juan Roberto Vargas, nos han pedido también bajarle un poco a eso, a los mensajes de odio, a la polarización, etcétera. ¿Cómo podemos construir, usted que es académico, desde la academia, para que, por ejemplo, mañana ya se empiece a hablar de ese mensaje de construcción de país y no de destrucción? Pablo, aquí lo más importante es que se entienda que todos tenemos derecho a existir en el país, a tener una posición diferente, y ese respeto a la diferencia tiene que nacer y tiene que respetarse a partir de todos y cada uno de los colombianos. Pero acá también hay un compromiso muy grande por parte de las instituciones, los medios de comunicación, la academia, quienes hacemos parte de este ecosistema que llamamos país. Es clave que nosotros seamos conscientes de que no hay que atacar a la persona que piensa diferente. Sin embargo, hago la siguiente reflexión, y es que desde el gobierno nacional esto no se ha cumplido. Cuando uno cataloga que está escogiendo entre la vida y la muerte, ya estamos estigmatizando a una fuerza política, la estamos deslegitimando, la estamos de alguna manera señalando, y eso ya es un problema para el país. Yo creo que la polarización tiene que terminar, pero entendiendo que los colombianos hoy están divididos. La mitad de los colombianos, un poco menos, acompañan el petrismo, y una amplia mayoría en estos momentos, por lo menos lo que nos dejó ver la primera vuelta, quieren una opción de poder totalmente diferente. Entonces aquí yo creo que los mensajes institucionales también son muy importantes, los mensajes del presidente de la República, que tiene que de verdad contenerse, porque insiste en participar de manera inconstitucional e ilegal en el proceso electoral a favor de un candidato político, y es él quien ha mandado los mayores mensajes de odio, de división, y eso ya ha calado en la ciudadanía. Entonces esperamos que no hayan problemas de orden público y que esas denuncias que se han hecho de que posiblemente haya un estallido 2.0, si los resultados no son a gusto del presidente de la República, esperamos que ojalá no se vayan a materializar. Pero este es un llamado para también las fuerzas políticas a que bajen el tono de sus discursos. Es Juan Falconer, analista político, invitado a esta transmisión especial de Noticias Caracol. Juan, gracias por su análisis en esta mañana. María Camila, muchas gracias a ti, a Pablo. Esperamos que la jornada sea un triunfo para la democracia hoy en Colombia. Noticias Caracol, ella es Angélica Rendberg, es la directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Directora, bienvenida a Noticias Caracol en vivo, qué gusto tenerla. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted nos oye ahí pues molestar alrededor de lo que es o celebrar como un compañero nos comparte en vivo ese ejercicio al voto. En Colombia, cuando uno mira hacia el pasado, ha habido una historia muy interesante en lo que es rodear ese derecho hasta que lo podamos ejercer de esta manera libre, en democracia, incluso con las mujeres desde el siglo pasado. ¿Cómo analiza que Colombia esté participando de esta manera en democracia hoy, 2026, para elegir a su mandatario? La participación es una de las importantes, de los más importantes hitos en elecciones. Que teniendo la oportunidad de expresar una preferencia, la gente efectivamente lo haga, que lo haga siguiendo un proceso cuidado, un proceso que tenga resultados verificables, y pues muy importante siempre que el perdedor acepte la derrota y que el ganador sepa que a pesar de que llegó ahí sobre la cresta de sus apoyos directos, va a tener que gobernar para todos, y en este caso de Colombia, pues que tendrá que gobernar sobre un país bastante dividido. Profesora Angélica, partiendo entonces de eso,
fundamental la pregunta, el tema de la participación. Hoy vemos una participación muy diferente a hace unos años en Colombia, es decir, hoy vemos una ciudadanía mucho más participativa, concentrada con lo que está pasando, ejerciendo su derecho, participando en redes sociales y yendo a votar. ¿Qué tan importante es esto? Es muy importante que la gente participe. Democracias con baja participación son señales de que o la gente no cree en las instituciones o no le importa mucho el resultado. El que la participación haya sido tan alta en la primera vuelta y que ojalá sea alta otra vez hoy en la segunda, significa que pues muchas personas están a la expectativa de qué va a ocurrir. Las preferencias son muy fuertes, como vimos en la primera vuelta. Colombia ya estaba en ese momento muy claramente dividida entre dos opciones y eso mismo probablemente veremos que se repite hoy. Un reto grande es ver si se aumenta aún más la participación en contraste con lo que vimos en la primera vuelta. Tuvimos ahí un 57% de participación, que ya es un alto histórico. Pero vamos a ver si, dado que se habrán reacomodado todos los votos de aquellos que no pasaron a segunda, en esta oportunidad veremos aún más participación. Vamos a ver. Pero mire que esa mayor participación se da de pronto con unas bases y quiero saber si usted las considera débiles. ¿Por qué? Pues ni más faltaba restarle importancia al hecho de que la gente vaya en masas a las urnas. Eso es la democracia, pero no tuvimos debates. Tuvimos pocas entrevistas, tuvimos fórmulas a la vicepresidencia que ni siquiera se dejaron escuchar lo que la gente quería para conocer sus propuestas. Con esas bases, ¿qué implicaciones tiene esta asistencia a las urnas en masa? Yo sé que ustedes en medios y nosotros en la academia lamentamos la ausencia de debates frente a las cámaras, en grandes auditorios, con grandes preguntas. Y sin duda la ausencia de eso fue muy notoria en toda esta campaña. Pero eso no significa que los candidatos no hayan estado comunicándose con sus electores de nuevas maneras, por medio de redes, por medio de segmentación muy clara de su electorado para llegar con mensajes concretos a grupos específicos. Y en ese sentido puede ser que no haya habido debates amplios para conocer el contraste entre las dos posturas, pero sí que cada candidato se ha encargado de mandar los mensajes puntuales a los grupos que le interesa, cuyo apoyo le interesa atraer. Obviamente, digamos, mi generación y sobre todo mi profesión, que es la ciencia política, lamenta muchísimo la ausencia del debate. Disfrutamos cuando podemos conocer las posturas, meternos en la deliberación, contrastar propuestas. Y eso sin duda es bueno para la democracia, pero la ausencia de debate no significa ausencia de conexión con sus electores en esta oportunidad. La ausencia de debate no significa ausencia de conexión, Eso quiere es decir, importante. y se lo pregunto, profesora, ¿la gente llega hoy a votar informada? ¿La gente está llegando hoy a votar con toda la información necesaria para poder ejercer ese derecho? Estoy segura que no. Conexión no es igual a información, efectivamente. Conexión implica la identificación del tipo de mensajes que la gente quiere oír. Pero si uno contrasta realmente lo que dicen, las razones que motivan a las personas con lo que los candidatos están en capacidad de ofrecer, muchas veces hay desfases importantes en las expectativas, y por eso para mí es tan importante lo que dije al inicio, es decir, quien sea que gane tiene que entender que llega ahí con probablemente la mitad del electorado que votó en contra de él en ese caso, y será un reto enorme, un desafío muy grande poder lograr gobernar para toda la población colombiana, más allá de las expectativas puntuales que cada grupo iba a tener. Y también para nosotros como electores es importante saber que un candidato siempre promete cosas en campaña, eso es parte de la estrategia, pero luego cuando ya se trata de implementar un programa de gobierno, suponiendo que lo tenga, cuando se trata de ponerse de acuerdo con otros sectores, como será el caso del Congreso de la República, pues tendrá que entender que ahí hay que ceder, hay que negociar, hay que transar, y eso también es parte de la democracia, ya que lo mencionaban al inicio. La democracia es participar, pero también entender que ninguna postura, aunque sea mayoritaria, puede definir todo para todos. Entonces, contar con esas otras instituciones, contar con una oposición que seguramente impedirá algunos programas, algunas propuestas. Es importante que también sepamos eso como ciudadanos.
Suponiendo que lo tenga, dice usted sobre el plan de gobierno, y quiero hacer énfasis en eso, pues porque tampoco vimos mucha sustancia en lo que tiene que ver con los planes de gobierno. Pero entonces, sí, vamos a filosofar sobre la forma de la campaña, y qué pena yo hacer énfasis en eso. Información es diferente a conexión. La gente sabe qué representa ese candidato, pero no tiene esa conexión con lo que son políticas públicas porque precisamente no hubo mucho plan de gobierno, directora. Es correcto, es cierto, hay muy poca, o sea, circuló muy poca información verificable. Lo que circulan son frases generales con las cuales es difícil estar en pleno desacuerdo para muchos sectores, hay poca concreción. Y eso, digamos, no es nuevo. Digamos, yo no quisiera pensar que los votantes de otras épocas estaban mucho mejor informados, no estoy tan segura, pero claramente en esta campaña faltó un intento mucho más preciso para informar a Colombia, para compartir con el país la visión de país que se tiene más allá de los mensajes cortos, los memes y las acusaciones en redes. Yo creo que sí perdimos mucho en términos de la calidad del debate público en esta campaña como resultado del énfasis en esa conexión con grupos específicos del electorado, una conexión muchas veces basada en la rabia. Esto es importante decirlo. Es una emoción que moviliza, pero que también impide gobernar más adelante, y será un reto para los gobernantes, cual sea que ellos sean, que él sea, en términos de encontrar con quién gobernar y con quién sacar adelante una agenda. Uno sí quisiera un plan de gobierno, más adelante veremos si viene un plan de desarrollo al menos. Veremos si quien sea que asuman los ministerios del nuevo gobierno tendrían planes concretos de qué tareas les van a poner, cómo les van a medir su desempeño y su éxito, y ahí iremos entendiendo mejor en qué consiste cada una de las fórmulas. Pero lo cierto sí es que muchos votantes votan mucho más motivados por un sentimiento, por una emoción, que como fruto de un tranquilo contraste entre dos posturas que de hecho son muy distintas. Y sobre eso, sobre la rabia, los sentimientos, lo que genera toda esta situación que estamos viviendo en segunda vuelta, pero también se acaban hoy las elecciones, hoy ejercemos el derecho y al final seguimos siendo hijos de las mismas personas, con nuestros mismos familiares, con nuestros mismos vecinos. ¿Cómo construir ese lenguaje para que a partir de mañana podamos construir país, hablar de ese plan de desarrollo, salir, exigir como oposición y no seguirnos, digamos, enfrascados en esas discusiones? Eso es una muy buena observación, y es importante que sepamos eso, más allá de las campañas electorales que hoy nos definirán quién asumirá las riendas de este país por unos años, pues está todo lo demás, las instituciones, la sociedad, las familias, las amistades, los lazos profesionales, todos existen antes y seguirán existiendo después de cada gobierno, y creo que recordarnos eso es importante, y eso también creo que nos da unas herramientas para saber que obviamente es importante saber a quién elegimos como presidente, pero también funcionan instituciones independientes del presidente, funcionan las cortes, hay un montón de organizaciones de sociedad civil que existen antes y más allá de cualquier gobernante, y en ese sentido el presidente puede hacer mucho, pero no puede hacer cualquier cosa. Eso es frustrante para un ciudadano que quiere que alguien llegue al poder y de una vez implemente al pie de la letra cualquier cosa que le hicieron creer, pero también es parte de la democracia. Vuelvo a mi punto inicial, entender que en el proceso se trata no solo de participar, sino también de entender que hay posturas distintas y que entre todos hay que encontrar un camino para avanzar. Y finalmente, pues construir país lo llevamos haciendo por décadas. Colombia es un país muy resiliente,
Es un país que es considerado ejemplar en la región de América Latina en muchos sentidos, entre otras por el sentido económico, también el sentido cultural y también por su adherencia a las reglas, a las normas democráticas. Y eso existía antes de esta elección y seguramente existirá después. Entonces también me parece importante hacer como un llamado a la calma y la cordura para que en todo este revuelo de emociones en torno al candidato de preferencia, pues no se nos olvide que es eso, es un candidato, es un presidente, tendrá mucho poder en sus manos para dirigir los destinos de la nación, pero hay un montón de cosas que no dependen de él, que dependen de otras instituciones y que dependen de nosotros como ciudadanos para que se lleven a cabo de la mejor manera. Somos de caucho. Le escuché a alguien esta semana hablando de lo que es el temple, la fortaleza y la capacidad de adaptación de los colombianos, y eso sin duda alguna, directora, nos representa. Le quiero preguntar por cuál será el mayor reto del presidente electo a partir de mañana, teniendo en cuenta que gane con el margen o la diferencia frente al segundo que obtenga, va a tener un porcentaje muy alto de colombianos en desacuerdo con lo que representa. ¿Cuál es ese reto? A partir de mañana, sin duda, pero sobre todo cuando ya en agosto asuma el poder. Ahí vamos a ver si pasa como en anteriores oportunidades, cuando el primer mensaje es un mensaje conciliador diciendo, pues sí, gané con estos, pero gobierno para todos, y por tanto todos deben sentirse tranquilos y acogidos en este proyecto de país, o si vamos a ver una continuación de lo que ha sido el tono de esta campaña, que ha sido muy dirigido a identificar a los distintos, a los diferentes, y en ese sentido vamos a ver si toda esa rabia acumulada se traduce también en medidas que vayan a seguir profundizando las brechas entre los colombianos. Ahí depende un poquito de cuántos costos está dispuesto a asumir quien sea que entre, porque obviamente el sector que sea que se sienta excluido no va a tolerarlo paciente y silenciosamente. Seguramente habrá respuestas de oposición, ojalá civiles, ojalá firmes pero tranquilas, pero yo no me imagino que ninguno de los dos simplemente va a decir, bueno, perdí y pues busco ahora otra tarea, silenciosamente, porque justamente tendrá el respaldo de millones de colombianos que van a estar muy frustrados por la pérdida. ¿Perdón? Y la curula en el Congreso. Sí. Y además esa oposición va a ser clave en eso, en materia de democracia, de construcción de país, ¿no? La oposición es clave siempre. De nuevo, un criterio clave para la democracia es que la oposición pueda ejercerse, pueda manifestarse, sea respetada. Y eso es un reto que tendrá de nuevo cualquiera de los dos, porque ambos han dicho que respetan las instituciones, que son fieles adherentes y seguidores del concepto de separación de poderes, del ejercicio de la oposición. Entonces eso es un reto tanto para el que gane como para el que pierde. Es decir, ser un buen perdedor es difícil en democracia, porque implica acatar unas normas que obviamente son uno de los muchos sapos que hay que tragarse en una democracia. Esperemos que estén dispuestos a hacerlo. En democracia y en la vida es difícil perder, pero también hay que tener la madurez de ser buenos perdedores. Directora, le quiero hacer una última pregunta, no con el ánimo de meterla en esta polémica que estoy viendo en las redes sociales, sino de escuchar su análisis sobre la actitud del presidente. Hoy nuevamente, antes de depositar su voto en las urnas como mandatario de los colombianos, lo abrió y mostró por quién votó, a qué candidato marcó. Le han hecho llamados incansables a que no participe en política, y mire, ¿cuál es su análisis sobre esa actitud? Es una decisión que, digamos, que responde un poquito a su estilo de gobierno. Ha sido así todo el tiempo, muy dispuesto a controvertir, a polemizar, a ser explícito con respecto a sus posturas, como ya mencionaba el caucho antes, ha estirado la pita varias veces en términos de qué es legal y qué es institucional, mucho más allá de qué es legítimo. Y sin duda esto no forma parte de la práctica que uno espera de un estadista, ¿cierto? Uno quisiera alguien que
proteja el proceso antes que nada, quien rija lo ecuánime, lo respetuoso de las instituciones, y aquí hemos tenido todos estos años un presidente muy dispuesto y muy interesado en hacer conocer sus posturas. No es ilegal, no es lo que hacen algunos estadistas, veremos qué hacen el que lo reemplace, ojalá a partir de agosto. Muy bien, la profesora, politóloga, decana de la Universidad de los Andes, Angélica Redberg, estuvo con nosotros. Gracias por estos minutos, gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. A ustedes, muchos éxitos en la jornada. A esta hora de la mañana nos conectamos con el analista político, profesor, docente, investigador, doctor justamente de Ciencias Políticas de la Universidad de París, investigador de la Universidad del Rosario, el profesor Jean Basset, que está con nosotros. Gracias por estar en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. Buenos días. Bueno, han pasado 3 horas 17 minutos desde que se abrieron las urnas. ¿Cómo ve hoy el panorama? ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve, digamos, a los colombianos llegando a esta segunda vuelta presidencial? Su análisis inicial. Bueno, pues es una situación de mucha tensión, ¿no? Porque estamos ahí en un momento decisivo en cuanto a la continuidad o no del programa de reforma que emprendió Gustavo Petro, que generó adhesión de una parte de la población, pero también rechazo de otra. Y entonces, pues es una situación que promete una muy buena participación el día de hoy. Y de hecho usted, profesor, nos puede ayudar a ver el mapa un poquito más ampliado, porque usted pues tiene una experiencia amplia y muy provechosa en lo que tiene que ver con analizar los movimientos en Latinoamérica. ¿Cómo ve a Colombia? Precisamente, mire lo que está pasando nada más en nuestro vecino Perú, y aquí en Colombia también se disputa pues la presidencia entre dos candidaturas de extremos distintos, y todos están haciendo el siguiente comentario: ojalá el que gane, gane por mucho para que el otro reconozca los resultados. ¿Cómo analiza eso? Bueno, el otro tiene que reconocer los resultados, gane por mucho o no, ¿eh? De todos modos, el sistema colombiano es muy confiable, y de hecho, pues la comparación con Perú lo muestra, ¿no? En Perú es muy complicado, este escrutinio toma muchísimo tiempo y ha generado mucha tensión. En Colombia tenemos un preconteo robusto que nos permite tener un resultado ya muy sólido el mismo día de las elecciones, y después ya un escrutinio que es muy rápido, que hace que en 2 o 3 días sabremos los resultados definitivos. Quiero preguntar sobre eso. ¿En qué momento, hace unos segundos teníamos el análisis, porque me parece importante que sigamos por esa línea, el análisis de que Colombia viene hace aproximadamente 10 años en esa, digamos, diferencia entre un lado y otro, después de todo, el plebiscito, etcétera, pero ¿en qué momento llegamos a esta polarización que estamos viviendo hoy en el país? Sí, esta polarización yo creo que efectivamente viene desde hace 10 años, desde las negociaciones de paz con las FARC, que empezó realmente, aunque pues se ha crecido en esta última elección, y digamos que no estamos muy acostumbrados a esto en Colombia, pero pues eso es el panorama, digamos, normal de muchas democracias, ¿no? 2 campos relativamente estables que se enfrentan en las elecciones, y bueno, eso no tiene por qué ser un problema. Digamos que tenemos que acostumbrarnos a esto, y eso pues se tiene que dar sin olvidar, digamos, la necesaria tolerancia hacia los otros campos, ¿no? Polarización no tiene que significar necesariamente radicalización. Claro, y le quiero preguntar, en medio de esa polarización y lamentablemente radicalización en la que estamos sumidos, ¿cuál ha sido el papel del presidente Gustavo Petro? Un líder que muchos dicen es muy buen opositor, y ese ha sido precisamente el talante o el enfoque que ha mantenido como mandatario. ¿Qué tanto cree usted que eso le restó o le sumó políticamente a la campaña de Iván Cepeda, que hoy se disputa esta presidencia? Sí, efectivamente, la comunicación del presidente es muy inhabitual, ¿no? No estamos acostumbrados a un presidente que se comporta realmente como un jefe de partido, incluso a veces como jefe de la oposición, como usted dijo, ¿no? A veces criticando su propio gobierno diciendo incluso que sabotea su programa, este tipo de cosas que hemos escuchado durante esos 4 años. Yo creo que esto efectivamente ha
ha alentado, digamos, esta polarización hasta cierto punto, ha permitido fidelizar una parte de la base electoral del presidente y ha sido útil, digamos, para la izquierda para consolidar este núcleo de 40% que se expresó en la primera vuelta, pero también se ha vuelto un problema para crecer más allá. Y eso ha sido un poco la dificultad que ha tenido la campaña de Iván Cepeda en esta segunda vuelta, y bueno, vamos a ver si finalmente lo logra. ¿Esa posición lo planteaba María Camila, le ha sumado o le ha restado la posición del presidente a la campaña de Iván Cepeda? En esta segunda vuelta yo creo que le ha restado. En la primera yo creo que ha sido útil para fidelizar esta base, pero como les digo, no les ha permitido llegar a un punto, pero también ha dificultado ir más allá de este punto y lograr una mayoría, lograr los 50% con los cuales se gana una elección. Quiero preguntar por los dos escenarios. Si gana Abelardo de la Espriella a nivel de composición regional, ¿qué pasaría en la relación con Estados Unidos y en ese bloque mucho más robusto que se arma entonces con gobiernos como el de Javier Milei, también con gobiernos de derecha que han estado pues entonces llenando el continente, incluso en Centroamérica con El Salvador? ¿Y qué pasaría si gana Iván Cepeda y pues tiene al gigante de Brasil en esa misma postura y a México? ¿Cómo ve las dos posturas a nivel de geopolítica? Sí, es cierto que en estas elecciones los dos candidatos se alinean muy claramente sobre posiciones internacionales absolutamente distintas y por lo demás muy ideológicas, ¿no? En el caso de Abelardo de la Espriella, entonces hay explícitamente una alineación sobre el gobierno Trump, para empezar, que se expresó a favor del candidato en varias oportunidades, y varios gobiernos de América Latina de esta nueva tendencia de derecha radical que hemos visto en El Salvador, en Argentina y otras partes. Esto entonces promete de cierto modo que si Abelardo de la Espriella es electo hoy día, va a haber una política de alineación completa de Colombia sobre Estados Unidos, con el problema, sin embargo, de que eso dependerá también de la tendencia en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va a tener elecciones de midterm en octubre, es decir, renovación del Congreso. Si los republicanos pierden la mayoría, pues Colombia podría tener ya mayor dificultades si se comprometió tanto con el gobierno de Donald Trump. Y en el caso de Cepeda, entonces, una relación más distante con Estados Unidos, aunque no se trata tampoco de cortarla, ¿no? Pero una relación quizás algo más crítica, y pues un alineamiento que seguiría sobre los dos grandes de América Latina, Brasil y México. Ahora, en ese mismo análisis internacional, vámonos para Venezuela. Ha dicho, por ejemplo, el candidato Abelardo de la Espriella que sus relaciones con Venezuela serían casi nulas, teniendo en cuenta que allí continúa un régimen, pero ha dicho Iván Cepeda que va a fortalecer estas relaciones. ¿Cómo mirar ese futuro que podríamos tener con el país vecino? Esto es un tema muy complicado porque la situación en Venezuela es muy incierta todavía. No sabemos muy bien qué va a pasar con este régimen, si se va a organizar pronto elecciones, y además cómo va a evolucionar este régimen, si va a tratar de seguir con una relación con Estados Unidos, como ha tratado de hacerlo Delcy Rodríguez, o si finalmente va a empezar a haber otra vez diferencia, y obviamente de eso depende en buena parte lo que puede pasar en la relación con Colombia en función del presidente que salga electo. Estamos llegando ya al final, profesor Jean Basset, del primer gobierno de izquierda en Colombia, del primer gobierno progresista. Y hoy el presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar, prácticamente se estaba despidiendo de manera prematura, diciendo: les dejo un país sin presos políticos, les dejo un país en el que se denunciaron las cosas cuando se tuvieron que denunciar, pero se ha respetado la justicia, decía el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo analiza usted ese legado de este gobierno, alrededor del cual había muchas expectativas por su desempeño y por esos 200 años de vida republicana en la que no había habido un gobernante como él?
Bueno, muchas cosas que decir acá digamos que a nivel de las reformas sociales que prometió este gobierno, que fue su gran compromiso, se logró algunas cosas, la reforma pensional, aunque vamos a ver lo que pasa finalmente en la Corte Constitucional con esto, una reforma laboral, una política social proactiva del Estado que ha permitido efectivamente hacer disminuir la pobreza, pero también una política que difícilmente es sostenible a largo plazo a falta de recursos. Tenemos un déficit fiscal muy fuerte al final de este gobierno, muchos escándalos de corrupción también que han venido a hacer que la imagen de este gobierno se empañó por estos asuntos también, y también pues un fracaso grande en estas políticas de paz total, de negociación con los grupos armados, que no ha logrado desmovilizar a ninguno de esos grupos. Para finalizar, vamos a tener entonces, sí o sí, el día de mañana, una oposición grande, con una curul en el Congreso y con la mitad del país en oposición. ¿Qué viene para Colombia, independiente de la persona que gane esta tarde? Así es, efectivamente, vamos a tener una oposición fuerte en el Congreso y seguramente unas relaciones tensas entre el Ejecutivo, sea quien sea el presidente, y el Congreso. Por eso, una dificultad seguramente en esta relación a formar coalición, a formar un gobierno que logre realmente tener una base política suficientemente amplia para poder reformar. Y entonces esto va a ser el desafío seguramente del próximo presidente, lograr una mayoría y lograr también unificar finalmente a este país, tranquilizar y reconocer la legitimidad del adversario, pues que ha perdido, pero pues que tiene un papel que cumplir como oposición, que tiene también su legitimidad, y eso yo creo que después de estas elecciones tensas va a ser algo importante, un desafío importante para el próximo presidente.